parece increíble que algo tan grande pueda volar. Sí, así es. Bienvenidos a un nuevo video en Aerocrampen. Esta vez tenemos un nuevo episodio de nuestra serie sobre la historia de la aviación militar. En esta ocasión, exploraremos uno de los aviones más icónicos de la Segunda Guerra Mundial, el Mitsubishi A6M-0. A pesar de su inicial superioridad, el Zero tenía debilidades que fueron aprovechadas por sus adversarios. Acompáñanos en un viaje a través de la historia, diseño, especificaciones técnicas y legado de este legendario avión japonés. Origen y desarrollo. El Mitsubishi A6M0 fue concebido en 1937 por el ingeniero Hiro Horikoshi como respuesta a una petición de la Armada Imperial Japonesa para un nuevo caza naval de largo alcance y alta velocidad. Uno de los principales desafíos de diseño fue lograr un equilibrio entre velocidad, alcance y maniobrabilidad, sin sacrificar la protección del piloto ni la capacidad de carga de armamento. Innovaciones y dificultades superadas. Para lograr un peso ligero y una alta maniobrabilidad, se utilizaron extensamente aleaciones de aluminio en su construcción y se adoptó un diseño aerodinámico avanzado, incluyendo un ala en forma de cero que reducía la resistencia al avanzar. Este diseño inicialmente presentaba problemas de estabilidad y control a altas velocidades, los cuales fueron superados mediante modificaciones en el diseño de las alas y la cola. Además, se implementaron tanques de combustible autosellante y una cabina presurizada para mejorar la seguridad del piloto. Diseño. El Zero presentaba un perfil alar del tipo laminar, que le otorgaba mayor eficiencia aerodinámica y velocidad. Equipado con un motor radial Mitsubishi Sui-6 de 14 cilindros, que le proporcionaba una potencia excepcional para su época. Con un alcance de aproximadamente 3.105 kilómetros, le permitía operar a largas distancias. Con una envergadura de 12 metros, contribuía a su maniobrabilidad y agilidad en combate. Originalmente armado con 2 ametralladoras y 2 cañones de 20 milímetros, aunque esta configuración varió a lo largo de su producción. Especificaciones técnicas. Alcanzaba una velocidad máxima de aproximadamente 533 km por hora, y su diseño le permitía realizar giros cerrados con facilidad. Su armamento se adaptó a lo largo de su producción, con algunas variantes equipadas para llevar bombas u otros tipos de armamento adicional. Piloto más famoso, Saburo Sakai, nacido en 1916, se convirtió en uno de los pilotos más habilidosos y condecorados de la Segunda Guerra Mundial. Participó en numerosas batallas y fue conocido por su valentía y habilidades de combate, sobreviviendo a situaciones extremadamente peligrosas. Participó en la batalla de Guadalcanal como parte del 6º Grupo Aéreo Naval japonés. Durante la batalla, que se libró entre agosto de 1942 y febrero de 1943, Sakai se destacó por su valentía y habilidades de combate, participando en numerosas misiones de ataque y defensa aérea. A pesar de estar en desventaja numérica y enfrentarse a aviones enemigos más avanzados, Sakai logró varias victorias aéreas, demostrando su destreza como piloto y líder. En una ocasión, Sakai fue gravemente herido en combate, recibiendo un disparo en la cabeza que le dejó ciego de un ojo. A pesar de su lesión, logró regresar a su base de manera segura, demostrando una vez más su habilidad y determinación. La participación de Sakai en la batalla de Guadalcanal lo convirtió en una figura legendaria en la historia de la aviación japonesa, siendo reconocido por su valentía y habilidades excepcionales en combate aéreo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Saburo Sakai se convirtió en un defensor de la paz y la reconciliación entre Japón y los países que había combatido durante la guerra. Aunque inicialmente se dedicó a la agricultura para mantenerse, eventualmente se convirtió en un escritor y conferencista, compartiendo su experiencia de guerra y abogando por la paz. Sakai también escribió varios libros sobre sus experiencias en la guerra y la aviación, incluido su libro más famoso, Samurai, que relata sus experiencias como piloto de combate durante la guerra. También participó en varios documentales y programas de televisión sobre la historia de la aviación y la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su vida, Sakai fue reconocido por su valentía y habilidad como piloto, y se le considera uno de los grandes pilotos de caza de la Segunda Guerra Mundial.
Su dedicación a la paz y la reconciliación después de la guerra lo convirtieron en una figura respetada tanto en Japón como en el extranjero. Saburo Sakai falleció el 22 de septiembre de 2000 a la edad de 84 años. Kamikazes. Los kamikazes eran pilotos que llevaban a cabo ataques suicidas contra objetivos enemigos, principalmente utilizando aviones como el Zero. La táctica kamikaze se intensificó hacia el final de la guerra, cuando Japón se encontraba en una situación desesperada. El Mitsubishi A6M0 tuvo un papel destacado en los primeros años de la guerra en el Pacífico, donde su superioridad aérea inicial fue crucial para las victorias japonesas. Durante las primeras etapas de la guerra, el Zero tenía una tasa de victorias impresionante, gracias a su excelente maniobrabilidad y velocidad. Sin embargo, a medida que la guerra progresaba y los aviones aliados mejoraban, el Zero comenzó a mostrar sus debilidades, especialmente su falta de protección y armamento limitado. Ataque a Pearl Harbor. En el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, los Zero escoltaron a los bombarderos japoneses y jugaron un papel crucial en la destrucción de la flota estadounidense en el puerto. Batalla de Midway. En la batalla de Midway en junio de 1942, los Zero fueron utilizados en misiones de combate y defensa aérea, pero sufrieron pérdidas significativas frente a los aviones estadounidenses, marcando un punto de inflexión en la guerra en el Pacífico. El Zero también participó en otras operaciones importantes en el Pacífico, como la defensa de las islas del Pacífico Central y el apoyo a las fuerzas terrestres en campañas como la de Nueva Guinea y las Islas Salomón. Influencia en la aviación. Su diseño y rendimiento influenciaron el desarrollo de aviones posteriores, como el F-4U Corsair. Con esto concluimos nuestro video sobre el A6M0. Si les gustó, no olviden dar like y suscribirse para más contenido sobre todo lo relacionado al mundo de la aviación. Nos vemos en el próximo video.